¿Existen los extraterrestres? Pocas preguntas tienen una importancia tan profunda cuando se trata de nuestro lugar en el universo. Pero, aunque la mayoría de la gente cree que la vida extraterrestre está ahí fuera, resulta mucho más difícil determinar exactamente dónde. Al menos ese era el caso, hasta que empezamos a observar el sistema estelar TRAPPIST-1. En la búsqueda de vida extraterrestre hay pocos candidatos mejores. Sabemos que los planetas similares a la Tierra son terreno fértil para la vida. Al fin y al cabo, la vida surgió aquí. Así que encontrar un sistema planetario aparentemente repleto de planetas similares a la Tierra y relativamente cercano, no es de extrañar que los científicos estén interesados. Esos investigadores han apuntado ahora el telescopio espacial más potente de la humanidad hacia el sistema TRAPPIST-1. Así que es hora de descubrir la verdad. Ha confirmado el web que los planetas del sistema TRAPPIST-1 son propicios para la vida. Oh, hay que volver a empezar desde cero. Soy Alex McColgan y estás viendo Astrium. Y juntos, en este Supercut, repasaremos cada planeta del sistema TRAPPIST y veremos por qué los nuevos datos están acotando los lugares más probables donde podría surgir vida. Evaluar la compatibilidad de un sistema estelar con la vida es complicado. Aunque gran parte depende de los propios planetas, una buena porción de las condiciones depende de la estrella que orbitan. Así que, empecemos por el corazón del sistema TRAPPIST, la propia TRAPPIST-1, la estrella, enana roja ultrafresca. Una estrella apenas un poco más grande que Júpiter, pero mucho más masiva. Las enanas rojas son el tipo de estrella más común en la galaxia, incluso nuestra vecina más cercana. Próxima Centauri es una enana roja al igual que 50 de las 60 estrellas más cercanas a nosotros. El hecho de ser tan frías implica que tienen una vida muy larga. Los modelos estelares sugieren que podrían existir durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Aunque se conocen muchas enanas rojas, con exoplanetas a su alrededor, por lo general son candidatas dudosas para albergar vida. Esto se debe a que la zona Ricitos de Oro, o la distancia a la estrella donde el agua podría teóricamente acumularse en la superficie del planeta, está extremadamente cerca de la estrella madre, lo que significa que cualquier exoplaneta que orbite en esta zona probablemente esté bloqueado por mareas. Esto implica que un lado del planeta siempre estaría de cara a la estrella, y el otro lado permanecería en una noche perpetua. Y el lado nocturno sería lo suficientemente frío como para que los gases de la atmósfera se congelen. Además, las enanas rojas suelen ser estrellas de llamaradas, es decir, estrellas cuyo brillo puede aumentar muy rápidamente hasta magnitudes muy superiores a las normales. Esto es similar, en cierto modo, a una llamarada solar en nuestro Sol, pero a una escala mucho mayor. Esta variación de temperaturas y radiación no es favorable para que la vida se desarrolle en planetas cercanos, ni para que esos planetas conserven sus atmósferas durante una llamarada enorme. Sin embargo, TRAPPIST-1, aun siendo una enana roja, no produce llamaradas con tanta frecuencia como sus otras primas enanas rojas, 30 veces menos que una enana roja típica. Algo muy positivo para las probabilidades de que existan atmósferas en los exoplanetas que orbitan esta estrella. Aunque la estrella fue descubierta por primera vez en 1999, su alineación planetaria completa no se reveló hasta 2017, cuando se convirtió en el primer y único sistema planetario descubierto por el telescopio robótico óptico TRAPPIST. Este telescopio está compuesto por dos partes TRAPPIST-Sur, en las montañas chilenas, y TRAPPIST-Norte, en las montañas del Atlas de Marruecos. Utilizan fotometría de tránsito, una técnica que mide cambios periódicos en el brillo de una estrella para detectar planetas en órbita. En otras palabras, si un planeta pasa entre nosotros y la estrella parte de su luz, queda bloqueada, y por tanto detectamos una caída en el brillo aparente de la estrella. Mediante múltiples observaciones, los telescopios lograron aislar las órbitas individuales de varios planetas alrededor de TRAPPIST-1. Inicialmente, el análisis de datos solo encontró los 3 planetas más interiores, pero datos adicionales de ambos telescopios TRAPPIST, así como del telescopio espacial infrarrojo Spitzer, elevaron ese total a 7. Y no solo eso, sino que todos son rocosos,
y al menos aproximadamente del tamaño de la Tierra, lo que convierte a este sistema en el que más planetas similares a la Tierra se han encontrado alrededor de una estrella. Pero con una estrella tan pequeña y tenue en el centro, ¿hay realmente alguna esperanza de que puedan ser habitables? Hablemos ahora de los planetas de TRAPPIST-1. Cabe señalar que nuestras observaciones actuales no van a ser perfectas y solo mejorarán con el tiempo. Pero esto es lo que pensamos a día de hoy. Siendo optimistas, 6 de los 7 planetas de TRAPPIST-1 orbitan dentro de la zona Ricitos de Oro del sistema. Estos planetas están tan cerca unos de otros que incluso los más alejados orbitan a solo unos 9 millones de kilómetros de la estrella. En comparación, Mercurio orbita nuestro Sol a 58 millones de kilómetros. TRAPPIST-1b es el planeta más cercano a la estrella y la orbita rápidamente. Un año en TRAPPIST-1b dura solo 36 horas. Es ligeramente más grande que la Tierra, pero con la misma masa, lo que significa que la gravedad en su superficie sería aproximadamente el 80% de la terrestre, bastante similar a la de Venus. Inicialmente se pensó que, al igual que Venus, también poseía una atmósfera extremadamente densa, potencialmente llena de CO2, lo que significaba que al orbitar a solo unos 7 millones de kilómetros de la estrella, habría sido realmente caliente. Sin embargo, los nuevos datos del telescopio espacial James Webb podrían haber cambiado nuestra opinión. El telescopio espacial James Webb es uno de los telescopios más potentes y sensibles hasta la fecha, y los equipos que participaron en su desarrollo fueron recompensados con tiempo de observación garantizado. Un grupo, el Deep Reconnaissance of Exoplanet Atmospheres Through Multi-Instrument Spectroscopy. Así es, el equipo DREAMS quiso apuntar de inmediato el James Webb hacia el sistema TRAPPIST-1. El telescopio espacial James Webb es excepcionalmente sensible y preciso, tanto que puede detectar firmas espectrales de la fina franja de gas que compone las atmósferas de estos planetas a nada menos que 40 años luz de distancia. Lo logra gracias a una técnica llamada espectroscopía de transmisión. Cuando un exoplaneta pasa frente a su estrella madre, el James Webb no solo mide la caída de brillo, sino también cómo cambia el espectro de luz. El espectrómetro de infrarrojo cercano del telescopio, o NIRSPEC para abreviar, mide las longitudes de onda de la radiación infrarroja más cercanas al espectro visible. Los enlaces moleculares absorben energía en este rango, y diferentes enlaces, como este enlace carbono-hidrógeno en el metano, o este doble enlace carbono-oxígeno en el dióxido de carbono, absorben longitudes de onda distintas. Esto significa que al medir qué longitudes de onda se absorben cuando un planeta transita frente a su estrella, podemos en primer lugar determinar si existe una atmósfera y, de ser así, identificar qué gases están presentes. Y ha sido particularmente fácil obtener lecturas en TRAPPIST-1. De hecho, los datos que tenemos son 10 veces más sensibles que los de cualquier otro sistema. ¿Por qué? Aunque parezca contradictorio, es porque la estrella es relativamente tenue. La luz que un planeta oculta provoca una caída relativa mayor en el brillo aparente de la estrella que si ese mismo planeta pasara frente a una estrella grande y brillante. Una diferencia mayor es más fácil de medir. Con la ayuda de los datos del Webb, detectar atmósferas en el sistema TRAPPIST-1 se sentía menos como un trabajo arduo y más como un juego con científicos dedicando tiempo cada día a intentar descifrar qué planetas podrían ser habitables. Y apuesto a que se divirtieron haciéndolo. Pero si lo que buscas es divertirte descifrando código, deberías echar un vistazo al patrocinador del vídeo de hoy, Coda. Coda se centra en hacer que aprender a programar sea divertido, ayudándote a construir un hábito duradero de aprendizaje. Te ofrecen desafíos, cuestionarios y proyectos del mundo real para que desarrolles tus habilidades de programación a través de la práctica sin importar tu punto de partida. Es fácil empezar. Coda comienza haciéndote algunas preguntas para personalizar tu recorrido y después ya estás en marcha. Construye tu racha con lecciones diarias breves y si alguna vez te atascas, hay un tutor de IA que puede ofrecerte retroalimentación instantánea. Lo mejor es que su contenido es gratuito. Haz hasta 5 lecciones al día sin límite en cuántas veces puedes reintentar una lección si te equivocas.
O por solo $4,99 al mes, puedes obtener ejecuciones de código verdaderamente ilimitadas para que sigas volviendo a por más. Y con ese precio, ¿por qué no darle una oportunidad a Coda empieza a construir tu racha escaneando mi código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción para descubrir lo que Coda puede hacer por ti? Y hablando de descubrir, volvamos a lo que el Webb observó en TRAPPIST-1b. Gracias al telescopio espacial James Webb, se ha revelado que TRAPPIST-1b es mucho más frío de lo que se había predicho. Las temperaturas en su superficie, en el lado que da a la estrella, solo alcanzaron los 227 grados Celsius, lo que básicamente descarta cualquier atmósfera significativa. No hay posibilidad de vida en esta roca desnuda. Pero ¿qué pasa con los demás planetas TRAPPIST-1c? Es el siguiente planeta orbitando a 2,4 millones de kilómetros de la estrella. Su año dura 58 horas. A esa distancia recibe aproximadamente el doble de la luz estelar que la Tierra recibe de nuestro Sol. Su tamaño y masa son alrededor de un 10% superiores a los de la Tierra, lo que significa que tiene una gravedad muy similar a la terrestre. Es muy parecido a TRAPPIST-1b en el sentido de que los científicos inicialmente creyeron que también poseía una atmósfera densa de vapor de agua. Sin embargo, una vez más, el telescopio espacial James Webb reveló una temperatura superficial mucho más fría de lo esperado. Curiosamente se trata del exoplaneta rocoso más frío jamás categorizado, a partir de lecturas térmicas. Esto significa que, de nuevo, o bien TRAPPIST-1c no tiene atmósfera, o bien tiene una de dióxido de carbono aún más delgada que la de Marte, y sin nubes. Por tanto, es probable que TRAPPIST-1c se formara con poca agua, ya que de lo contrario, parte de ella podría haberse convertido en vapor de agua en la atmósfera, a estas temperaturas, y los científicos no detectan ninguna. El siguiente es TRAPPIST, uno de apenas 1 millón de kilómetros más lejos que TRAPPIST-1c. Un año dura solo 97 horas. TRAPPIST-1d es una especie de mezcla entre la Tierra y Marte, ya que es un 30% más pequeño que la Tierra, y solo un 30% de su masa, lo que significa que la gravedad en superficie es poco menos de la mitad de la terrestre. Se encuentra en la parte interior de la zona Ricitos de Oro, lo que implica que a esta distancia en el sistema estelar, la temperatura superficial ya es lo suficientemente baja como para que el agua se acumule en la superficie. Solo recibe un 4,3% más de luz estelar que la Tierra, y si a esto le sumamos las llamaradas estelares, es probable que siga siendo bastante caluroso para nuestros estándares. Según los datos del telescopio espacial James Webb TRAPPIST, 1d no posee una atmósfera similar a la terrestre. Hasta el momento no se ha detectado agua metano ni dióxido de carbono. Pero esto no descarta todas las atmósferas posibles. Hay algunos indicios de que TRAPPIST-1d podría tener una capa volátil en su superficie, quizás un océano oculto bajo una atmósfera densa y opaca, que podría estar alterando las lecturas del Webb. Y aquí es donde los océanos y las atmósferas cobran gran importancia, porque como mencioné, todos estos planetas están bloqueados por mareas, lo que significa que una atmósfera delgada o inexistente implica que un lado del planeta podría estar abrasado y el otro congelado, muy parecido a lo que ocurre con Mercurio. Venus, en cambio, tiene una atmósfera densa que distribuye el calor por todo el planeta, de modo que de día o de noche, la temperatura es la misma. Así que, si TRAPPIST-1d solo tiene una atmósfera delgada o un océano pequeño, lo más probable es que un lado del planeta esté desprovisto de todo salvo roca. El otro lado podría estar cubierto de hielos. Podría existir una pequeña franja de habitabilidad a lo largo de la zona crepuscular, pero eso sería todo. Con un océano o una atmósfera grandes, el planeta podría distribuir el calor mucho mejor, lo que significaría que podría ser habitable en su totalidad, al menos en la medida en que entendemos la habitabilidad. Este planeta bien podría ser un mundo oceánico, con más de 250 veces la cantidad de agua de los océanos terrestres, aunque otros estudios han sugerido que su atmósfera podría ser más similar a la de Venus. Por el contrario, podría no haber atmósfera alguna. El JWST no ha podido descartar ninguna de las dos opciones. A continuación, echemos un vistazo a TRAPPIST-1F.
Desde TRAPPIST-1F en adelante, seguimos en la zona Ricitos de Oro, pero a esta distancia empieza a hacer mucho más frío. TRAPPIST-1F orbita a Zenit a una distancia de 5,8 millones de kilómetros de la estrella, y un año dura 220 horas, o aproximadamente 9 días. Su tamaño es muy similar al de la Tierra, aunque es menos denso, lo que significa que la gravedad en superficie sería alrededor del 80% de la terrestre. Los estudios más recientes sobre este planeta han sugerido que su baja densidad implica que probablemente esté compuesto en un 20% de agua, lo que a esta distancia de la estrella provocaría un efecto invernadero masivo, haciendo que el agua se encontrara en forma gaseosa. Esto se conoce como un mundo de vapor, y probablemente no sería más habitable que los gigantes de hielo o gas de nuestro sistema solar, debido a la alta presión y temperatura en la superficie, probablemente de cientos de grados Celsius. TRAPPIST-1G es ligeramente más grande que la Tierra y orbita a 7 millones de kilómetros, tardando 12 días en completar su órbita. No se ha descubierto demasiada información sobre este planeta, salvo que también se ha encontrado agua en él. Este planeta todavía se encuentra en la zona Ricitos de Oro, aunque justo en el borde exterior. Así que sigue siendo un candidato a la habitabilidad. Y por último, TRAPPIST-1H. Orbita a 9,3 millones de kilómetros y tarda 19 días en hacerlo. Es el más pequeño de los exoplanetas conocidos en el sistema, y también el menos denso, lo que significa que su gravedad es comparable a la de nuestra Luna. Debido a la naturaleza fría de la estrella anfitriona, estar tan lejos implica que el planeta probablemente sea helado, ya que sí contiene agua. Teóricamente, también podría tener agua líquida en la superficie, si contara con una atmósfera rica en hidrógeno, que actuara como gas de efecto invernadero. Pero de nuevo se sabe poco sobre este planeta, así que hemos llegado al borde del sistema TRAPPIST-1. ¿Podría el sistema ser realmente habitable? Bueno, depende de varios factores. Pero mientras algunos de estos exoplanetas candidatos son poco probables, otros siguen siendo prometedores hasta el momento. Se ha detectado agua en algunos de ellos. La estrella anfitriona es una enana roja, pero no muy activa. Si estos exoplanetas tienen campos magnéticos lo suficientemente fuertes, podrían desviar gran parte del viento solar. Además, todos tienen aproximadamente el tamaño de la Tierra con gravedades y densidades similares. No es un factor determinante para la vida, pero sabemos que aquí funcionó. Y por último, aunque estos planetas están bloqueados por mareas, podrían tener mecanismos para distribuir el calor de manera uniforme por todo el planeta. Pero quizás hayas notado antes que me salté una letra. Pasé directamente de TRAPPIST-1D a la F. Eso es porque guardé nuestro mejor candidato a planeta capaz de albergar vida para el final. TRAPPIST-1E. TRAPPIST-1E orbita a solo un treceavo de la órbita de Mercurio, lo que significa que su distancia orbital está justo en el centro de la zona habitable, predicha, donde recibe aproximadamente 2/3 de la energía que nosotros recibimos de nuestro Sol. Y por eso, los científicos sienten tanta curiosidad por este planeta. Utilizando las mediciones del telescopio espacial James Webb, el equipo ya ha descartado que TRAPPIST-1C y detengan atmósferas. Pero los resultados de las observaciones de TRAPPIST-1 un planeta rocoso de aproximadamente 0,9 veces el tamaño de la Tierra fueron tan intrigantes que los científicos no pudieron ignorarlos. Parecía que este planeta podría tener atmósfera, y eso fue evidencia más que suficiente para que el equipo DREAMS decidiera emplear todo su tiempo garantizado con el James Webb, intentando descubrir más. Hasta ahora han observado 4 tránsitos de TRAPPIST-1 con el James Webb. ¿Pero qué encontraron? Bueno, podemos empezar descartando algunas posibilidades. Ahora sabemos que TRAPPIST-1 no tiene una atmósfera primordial, es decir, de las que un planeta posee desde su nacimiento. Estas suelen estar dominadas por gases ligeros, como el helio y el hidrógeno, que no han sido detectados. Probablemente fueron arrancados por la radiación de la estrella en las primeras etapas de su vida. Tampoco parece tener una atmósfera dominada por dióxido de carbono, como la de Venus, que es densa y espesa. Una atmósfera como la de Marte fina y dispersa también es poco probable según las mediciones recientes.
Aunque no lo creas, todo esto son buenas noticias, ya que es improbable que cualquiera de esas atmósferas pudiera sustentar vida. Bueno, al menos no como la conocemos. Entonces, ¿qué atmósfera tiene? Bueno, aquí viene lo importante. Podría tener una atmósfera similar a la terrestre dominada por un gas más pesado como el nitrógeno, con un fuerte efecto invernadero provocado por vapor de agua, dióxido de carbono o metano. Una atmósfera así con una presión en superficie de alrededor de un bar equivalente a la de la Tierra podría ser capaz de mantener suficiente transferencia de calor hacia el lado oscuro del planeta, como para permitir un océano global en superficie a pesar de estar bloqueado por mareas. Si esto se confirmara, sería noticia en todo el mundo. Sin embargo, eso podría ser pedir demasiado. Los datos, en cambio, favorecen ligeramente la idea de que TRAPPIST-1 es un planeta frío sin un océano global. En su lugar, altos niveles de metano podrían estar creando un efecto invernadero inverso. TRAPPIST. Uno tiene una temperatura superficial de unos 2300 grados Celsius, mucho más fría que los 5500 grados Celsius de nuestro Sol, y una mayor proporción de la energía que emite se desplaza hacia las longitudes de onda del infrarrojo cercano. El metano atmosférico puede absorber esa energía antes de que siquiera llegue a la superficie del planeta, y luego reemitirla al espacio, dando como resultado una atmósfera más fría. Para TRAPPIST, uno es bloqueado por mareas. Esto significaría que el agua líquida solo podría existir en la superficie del lado que mira permanentemente a la estrella. Nada de un océano global aquí. Pero eso tampoco es necesariamente una mala noticia para la vida. Tales condiciones podrían satisfacer la hipótesis del pequeño estanque cálido de Darwin sobre el origen de la vida. Y los modelos atmosféricos lo han respaldado. Las simulaciones sugieren que incluso si TRAPPIST-1 tiene agua limitada, o si el agua que hay está atrapada en el lado oscuro del planeta, aún podría tener una atmósfera estable. Aunque esto podría dar lugar a lo que se conoce como habitabilidad determinador, donde la vida solo podría encontrar un hogar a lo largo de una franja dinámica en perpetuo crepúsculo que separa el día de la noche. Pero el agua en la superficie no es la única opción. Sabemos que TRAPPIST-1 es rocoso, pero poco más que eso. Podría ser un planeta volcánico helado, con un océano subterráneo como los que encontramos en Europa y Encélado en nuestro propio sistema solar. Algunos creen que la vida en la Tierra se formó cerca de fuentes hidrotermales en las profundidades marinas, y el mismo proceso podría ocurrir en 1E. Sin importar dónde se encuentre el agua en TRAPPIST-1, la vida es posible. Hay una fuente de energía y potencialmente una atmósfera que proporciona los componentes básicos para la vida. Pero hay un problema. Aunque todas estas cosas son posibles, los científicos no pueden descartar por completo la posibilidad de que TRAPPIST-1 sea una canica fría estéril y sin aire, sin atmósfera alguna. Así que necesitamos hablar de qué podría impedir que una atmósfera estable llegara a formarse. Y en este caso, se trata de la propia estrella enana roja TRAPPIST-1. Sé que dije antes que TRAPPIST-1 no era tan problemática como otras enanas rojas, pero ese no es un listón muy alto. Echemos un vistazo más de cerca a esta estrella. Imagina que estás conmigo en TRAPPIST-1. Es solo por un segundo. Mira hacia arriba. La estrella sobre nosotros parecería más de 4 veces más grande que nuestro Sol en el cielo. La estrella sería de un color rojo anaranjado intenso, iluminando el cielo como si estuviera en un atardecer perpetuo. Menuda vista sería esa. Ahora bien, como dije, las enanas rojas son extremadamente activas y producen llamaradas más potentes que nuestro Sol, y con más frecuencia también. La peor tormenta geomagnética registrada que haya golpeado la Tierra fue el evento Carrington en 1859, un evento que ocurre menos de una vez cada 100 años. Se cree que TRAPPIST-1 libera una llamarada de esa potencia más de una vez cada 2 días. Probablemente podrías observar llamaradas solares arqueándose hacia el espacio en tiempo real, y transportan enormes cantidades de energía hacia un planeta suficientes como para que con el tiempo cualquier atmósfera pudiera ser arrancada, haciendo que la vida tal como la conocemos sea prácticamente imposible. Y eso suponiendo que la atmósfera hubiera llegado a formarse. Como mencioné, las enanas rojas tienen una vida asombrosamente larga. Se espera que TRAPPIST-1 exista durante 10 billones de años más.
Eso es 700 veces la edad actual del universo. En comparación a nuestro Sol, probablemente solo le quedan 5.000 millones de años antes de convertirse en una gigante roja. Podrías pensar que dada la estabilidad y la longevidad de una enana roja, habría tiempo de sobra para que la vida encontrara un camino. Pero debido a sus largas vidas, sus caóticos y energéticos años de adolescencia antes de que las enanas rojas se estabilicen son correspondientemente más largos. Es durante estos años formativos cuando algunos planetas comienzan a producir su propia atmósfera, reemplazando lentamente su atmósfera primordial de hidrógeno y helio por una compuesta de gases moleculares más pesados como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el metano. Estos compuestos químicos se liberan desde el interior del planeta a través de la actividad volcánica. El problema es que, si la fase agresiva de erosión atmosférica de una estrella dura demasiado, un planeta del tamaño de la Tierra podría no tener suficientes recursos en su interior para generar completamente una atmósfera estable que sustente la vida. La desafortunada realidad es que si la atmósfera de un planeta no se establece antes de los 5.000 millones de años, puede que nunca llegue a generarla, condenando al planeta a una sentencia de muerte antes de que se le permitiera vivir. Sé que en realidad suena bastante desesperanzador para TRAPPIST-1, y apuesto a que te preguntas, ¿cómo es este uno de los planetas más prometedores? Pero todavía no sabemos con certeza si una atmósfera ha sobrevivido o no. Ya hemos visto que hay indicios de su existencia, y aunque los violentos estallidos de la estrella podrían ser la perdición de uno, también podrían ser completamente necesarios para que la vida comience. La radiación ultravioleta de las llamaradas podría ser esencial para crear los bloques constituyentes de la ARN moléculas, que son fundamentales para el metabolismo de toda forma de vida jamás encontrada. Y ahora que TRAPPIST-1 se encuentra en su fase más tranquila de secuencia principal, con menor radiación ultravioleta y de rayos X, que en su pasado juvenil existe la posibilidad de que una atmósfera estable y habitable exista en TRAPPIST-1e. Y esa atmósfera podría contar con protección frente a las llamaradas continuas gracias a su propio campo magnético, tal como lo hace la Tierra. El campo magnético terrestre existe porque su núcleo externo es una masa en movimiento de hierro y níquel fundidos. Hay buenas probabilidades de que TRAPPIST-1 tenga un sistema similar. De hecho, la órbita cercana de TRAPPIST-1 a la enana roja podría en realidad ayudar a mantener su campo magnético. Si la órbita de TRAPPIST-1 es excéntrica, esto provocaría compresiones y relajaciones repetidas de la forma del planeta. Este proceso genera fricción interna, que podría calentar el interior hasta 0,18 vatios por metro cuadrado. Eso es aproximadamente 24 veces el flujo de calentamiento por mareas que se genera en la Tierra. Observamos un proceso similar en Io, la luna de Júpiter. Io está bloqueado por mareas con una órbita excéntrica y es estirado y comprimido por las interacciones gravitacionales con las otras lunas jovianas, llenándolo de energía y convirtiéndolo en el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, podríamos tener un planeta rocoso del tamaño de la Tierra volcánicamente activo, con los componentes básicos para la vida, su propia atmósfera y campo magnético, orbitando en la zona habitable de una enana roja relativamente tranquila. O podría ser un mundo frío y muerto. Así que, déjanos saber en los comentarios cuál crees que se confirmará finalmente. Puede que no obtengamos una respuesta hasta que se lance el propuesto Observatorio de Mundos Habitables, un telescopio diseñado para buscar vida alrededor de estrellas como la nuestra, previsto para 2041. Pero hasta entonces, las observaciones del James Webb son nuestra mejor apuesta. El hecho de que seamos capaces de medir la luz absorbida por una fina capa gaseosa alrededor de un planeta rocoso que orbita una tenue enana roja a 40 años luz de distancia es bastante increíble. Y los científicos no han perdido la esperanza. Han aprendido de los primeros conjuntos de datos del James Webb y han modificado su técnica para lograr mediciones más precisas. Y a medida que examinen los resultados de más datos del Webb, esperan poder confirmar la presencia o ausencia de dióxido de carbono y una atmósfera secundaria, un paso clave en la búsqueda de vida en 1e.
aunque de momento no hay novedades en ese frente. El estudio más reciente sobre el tema sugiere tentativamente que TRAPPIST-1 podría tener una atmósfera de metano, pero esto también podría ser interferencia de su estrella anfitriona, con el metano presente en la propia TRAPPIST-1 interponiéndose en las lecturas del pequeño planeta. Quizás TRAPPIST-1e y sus vecinos resulten tener una atmósfera única e inhóspita, o quizás una que teóricamente podría sustentar vida. O tal vez, solo tal vez encontremos una igual que la de nuestro hogar. Es emocionante encontrar tanto potencial para la vida relativamente cerca, incluso en medio de un entorno extremo. Pero sea cual sea la atmósfera que resulte tener TRAPPIST-1, con el reciente descubrimiento de formaciones en Marte que se cree imposibles de formar sin vida, me resulta difícil quitarme la sensación de que el descubrimiento de vida extraterrestre se siente inevitable. La única pregunta es, ¿cuándo el boletín de Astrum es una de las lecturas más bonitas que recibirás jamás? Aunque no te interesen las noticias, nuestra foto de la semana siempre hace que merezca la pena abrirlo. Suscríbete con el enlace de abajo. Es una forma rápida e inspiradora de mantenerte conectado con todo lo que ocurre en el cosmos, desde descubrimientos hasta misiones y las historias detrás de ellas. Cada número está cuidadosamente diseñado y escrito para que la ciencia resulte emocionante y fácil de seguir. Si ya disfrutas de nuestros vídeos, te encantará tener esto en tu bandeja de entrada cada semana. Únete a miles de lectores explorando el espacio con Astrum.